protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión, Democracia. Siete, 18 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el asambleísta de Creo Juan Fernando Flores, el ex asambleísta doctor Henry Cucalón y el colega periodista el licenciado Lolo Echeverría. Les invitamos para analizar este proyecto de ley mordaza, como ha sido calificado, que aprobara una mayoría descalificada, la decimos, 75 asambleístas aliados alrededor del correísmo, que ya nos impuso una ley orgánica de comunicación, junio 2013, y que permitió al gobierno nefasto de los 10 años a controlar, a sancionar, curiosamente, a la gran mayoría de medios privados. De los públicos fue escaso, que controlaba el Estado, ese tipo de sanción. ¿Qué hacer con este proyecto de ley? Ya ha adelantado de manera reiterada el Ejecutivo que va a vetar. Va a haber seguramente un veto total a este proyecto de ley, y aquí hay dos escenarios. Si es veto total, esto no se puede tratar en un año, pero no sabemos en un año qué pasará. Si es veto parcial, tendrá que remitir a la Asamblea, y la Asamblea, de haber los votos con mayoría calificada, los 2/3, pudiera insistir en el texto original. Con estos antecedentes, quisiera dar la palabra, la voz de la experiencia, un ex asambleísta, jurista, el doctor Henry Cucalón. ¿Qué hacer y cómo enfrentar este nuevo proyecto de ley que intenta amordazar a un trabajo libre de la comunicación, libre y responsable, por cierto, pero no puede ser que el Estado, al igual que la Ley Orgánica de Comunicación estableció la comunicación como un servicio público, algo inadmisible, que fue observado hasta internacionalmente, ahora se pone, si es que el Estado debe catalogar a través de la Defensoría del Pueblo qué es verdad y qué no es verdad. Doctor Henry Cucalón, muy buen día. Muy buenos días, como siempre un enorme gusto acompañarlos. Un saludo a todos quienes siguen Radio Democracia, para don Lolo Echeverría y para el señor asambleísta Juan Fernando Flores. Esta reforma es un franco retroceso en materia de derechos y de libertad de expresión. Esta reforma, que en mi criterio debe ser vetada por el presidente de la República en ejercicio de sus facultades legales y rechazada por los ciudadanos desde el punto de vista práctico, contiene una serie de preceptos discrecionales y arbitrarios que se contraponen contra todo sentido común y hacia los grandes avances que hemos tenido en esta materia. Usted señalaba, en el año 2013 se aprobó una ley de comunicación de profundo corte estatista, atrabiliario, que entre otras cosas categorizaba a la comunicación, que es un ejercicio, un derecho a ser protegido, como un servicio público, como si fuera la provisión de agua potable, de energía eléctrica, para que el Estado pueda asimismo ser su proveedor y obviamente entrar a su control, lo cual no tenía pues ninguna lógica. Fue motivo de grandes consensos y se reformó y se eliminó, como no podía ser de otra manera, a inicios del año 2019 entre todas las fuerzas políticas, menos obviamente el correísmo, que pregonaba esta ocurrencia porque no podía hacer tesis. Recordemos asimismo que ese fue materia de una de las enmiendas de la Constitución que después fue dada de baja por la misma Corte. Hay dos aspectos profundamente preocupantes en el mismo. Uno es el famoso artículo 17, que le da la potestad al Estado de garantizar la verdad. Usted es un periodista de fuste. Podemos juntos buscar la verdad, pero el Estado, en su versión más rauda,
no puede garantizar la verdad, porque en ese momento el funcionario público y ahora la nueva comisaría, la nueva Supercom, esa que fue eliminada en las reformas del año 2019, de forma lógica y procedente, ahora la reviven a través de la Defensoría del Pueblo. O sea que es un burócrata, una persona delegada por el poder, no en nombre de los ciudadanos, quien va a catalogar, categorizar y sentenciar qué es la verdad. Pero si en las peores novelas uno se le puede haber ocurrido, en la versión orwelliana, se le puede haber ocurrido que el Estado determine qué es la verdad. Recordemos que uno puede tener sus propias opiniones, y eso es válido, eso es propio de un régimen democrático, pero uno puede tener sus propios hechos. Y peor que el dirigismo, el intervencionismo en franca intromisión determine qué es la verdad. Y por último, para terminar esta primera intervención, recordemos que uno de los avances que se proponía por parte del presidente de la República era ir acorde a lo que establecen los convenios internacionales y ya no criminalizar la opinión, sino que llevarlo hacia la vía civil. Es decir, que no haya cárcel por este tipo de temas. No digo que no haya responsabilidad. Siempre debe haber responsabilidad sobre aquello. Ahora resulta que de forma absolutamente arbitraria, este proyecto de reformas establece vía civil u otra índole. O sea, lo deja abierto para que el poder de turno así lo determine. Con estos pequeños ejemplos y con esta introducción, creo que esto no es la vía adecuada. No es una coincidencia tampoco, don Miguel, que se haya aprobado la reforma el mismo día que se inauguraba unas nuevas autoridades. Para mí fue un nefasto simbolismo hacia aquello. Así que me ratifico. Esto debe ser vetado por el presidente de la República y rechazado por la colectividad. Doctor Cucalón, ¿veto total o veto parcial? ¿Qué debiera imponerse? Mire, yo para dar un mensaje claro y firme, yo lo vetaría totalmente. Comprendo que haya voces que quieren aprovechar el tiempo que se ha trabajado, porque recordemos que hubo un informe de mayoría que generó algunos consensos, pese a que el día del debate no vi esa integración que sí hubo en la comisión, entre otras cosas, me llamó la atención eso, y poderlo vetar parcialmente, tomando en cuenta que en este régimen presidencialista la Asamblea no tendría las 2/3 partes para ratificarse. Lo que yo vería es un problema de técnica jurídica, porque he leído que algunas personas del gobierno establecen que quisieran poner en esa veto parcial lo que fue el proyecto original, que más o menos era un proyecto interesante, pero en técnica jurídica usted solo puede vetar sobre lo aprobado. Usted no puede insertar cosas que no son del texto que le envió a la Asamblea. Esto en derecho público puro, ¿no? No ha de ser ahora, inclusive porque se detenta el poder, que se hagan prácticas de lo que antes rechazamos, que es insertar artículos que no han sido motivos no del proyecto original, sino de la aprobación. Un ejecutivo solo puede vetar, observar y mejorar y presentar textos alternativos sobre lo propuesto, pero no deja de ser un ejercicio. Yo, desde el punto de vista del mensaje fuerte, reitero, de rechazo en nombre del pueblo, yo inclusive lo vetaría totalmente. Bien, quiero dar la bienvenida al asambleísta Juan Fernando Flores del Movimiento Creo. ¿Qué pasó en la Asamblea Nacional? Justamente, como bien decía el doctor Henry Cucalón, el día en que se toman la dirección de la Asamblea Nacional de manera plena, cuando destituyen por hacer una moción, algo inadmisible, destituyen a la segunda vicepresidenta, el mismo día envían este mensaje de esta ley Mordaza. ¿Qué ha pasado? ¿Qué quiere esta mayoría legislativa, asambleísta Flores? Buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Un saludo igualmente al exlegislador Henry Cucalón y demás invitados. Lo que ocurrió en la Asamblea Nacional es que ese día, en un intento de tratar de demostrar su poder político, después lograron captar las diferentes vicepresidencias, se trató de establecer una línea donde simplemente se generó una posición de vamos a avanzar y demostrar de lo que somos capaces, y por eso se logra de alguna manera negar el informe de mayoría y proceder a aprobar el informe de minoría.
pero lo hacen con una convicción, no desde la visión de haber leído los informes y haber definido cuál era la mejor opción, cuál iba a ser la mejor ley para los ecuatorianos y en función de eso cuál iba a ser el beneficio que iba a lograrse, sino desde una visión de simplemente decir, vamos a negar este proyecto de ley que tiene que ver con la propuesta que envió el presidente de la República y de esta manera darle un golpe político al presidente. Por eso nosotros decidimos denominarla con claridad y franqueza la ley Mordaza, porque la realidad es que se convierte para ellos en un botín político cuando días después empezamos a ver algo más lamentable, y es que ahora los legisladores que votaron a favor empiezan a leer el informe por el cual votaron y descubren que simplemente fueron utilizados una vez más por el correísmo para que pueda avanzar una ley que lamentablemente no le da libertad ni posibilidades de que la libertad de expresión sea lo que prevalezca, sino todo lo contrario. Y no solo el artículo que mencionaba el asambleísta Cucalón es peligroso, sino que es que lo que más nos preocupa es que tenemos legisladores que ahora los vemos en medios de comunicación decir, no, eso no era lo que queríamos aprobar, entonces no pueden justificar cuál es la razón de su voto. Y yo me voy a referir a dos artículos que también son preocupantes. Uno, que muchos de ellos mencionaban que votaban por el informe de minoría, porque con esto se iba a garantizar mayores derechos y accesos para los medios comunitarios, porque los porcentajes estaban establecidos de mejor manera que en el informe de mayoría. ¿Y saben cuál es la realidad? Es que hicieron copia y pega del informe de mayoría sobre este artículo, a tal punto de que no hay ningún cambio. Quedan 33, 33 y 34 el porcentaje de espectro para los medios comunitarios, con la gran diferencia es que en el informe de mayoría estaba la palabra se garantiza, es decir, es un carácter obligatorio que el 34% debe ser para los medios comunitarios, mientras que en el informe que se aprobó dice que deberá ser hasta el 34%. Es decir, si el día de mañana no les da la gana de que sea el mayor porcentaje para los medios comunitarios, ese informe de minoría que se aprobó realmente es el que está perjudicando a los medios comunitarios. Eso que tanto defiende Pachacuti y que ahora se quiere revertir hacia atrás porque ni siquiera fueron capaces de leer el informe. Pero lo más preocupante es que se atacó el informe de mayoría reiteradas veces porque era un informe que proponía un proceso de autorregulación, cuando durante toda la lectura del informe y todo el proceso correspondiente resolvimos que no debía ser la autorregulación del camino, sino la corregulación. ¿Y qué ocurre? Que aprueban un informe de mayoría donde en el artículo 26, literal K, se establece con claridad y está escrito textualmente que los medios de comunicación deberán generar procesos y mecanismos de autorregulación. Entonces, ¿cómo es que asambleístas utilizan de argumentación que están en contra de la autorregulación, que hacían esto para garantizar mayor participación de los medios comunitarios, y por no haber leído el informe, sino querer cumplirle al correísmo en la Asamblea Nacional, aprueban una ley que ahora se quieren echar para atrás? Entonces, sí, desde el Ejecutivo se va a tomar la mejor decisión que garantice, a través de la calidad de colegislador que tiene el presidente de la República, de generar el proceso del veto parcial o total a este proyecto de ley. Pero la realidad es que aquí, más allá de lo que haya ocurrido ese día, es que lo preocupante es que los asambleístas ni siquiera hayan sido capaces ni siquiera de leer el informe y ahora quieran echarse para atrás y decir que no era lo que querían aprobar. Entonces lo que aquí nos estamos dando cuenta es que lo que está sucediendo es que el correísmo simplemente les está estableciendo cuotas para con espacios, poder o promesas, porque lamentablemente ya vimos cómo ni a Pachacuti Radical ni a la idea disidente son capaces de cumplirle los famosos espacios que les iban a dar. Simplemente lo siguen llevando para un despeñadero que lamentablemente lo que está en juego ahí, en este caso, es la libertad de expresión en el país. Y hay legisladores de esos sectores de mayoría que se arrepientan de la barbaridad que hicieron, asambleísta Flores. Asambleísta Flores, ¿hay asambleístas, como usted señala, que se arrepintieron de lo que hicieron? ¿Quiénes son? ¿De qué bloque? Bueno, podrían preguntarle a los asambleístas de Izquierda Democrática disidentes,
que son grandes defensores de la libertad de expresión y ahora dicen que ellos no querían dar sus votos para este informe. O tenemos asambleístas que estos días por la Comisión de Relaciones Internacionales han pasado solicitándonos que por favor les remitamos un informe sobre la diferencia entre el de mayoría y el de minoría, porque el otro día vimos como asambleístas, como John Vinuesa, por ejemplo, él mencionaba que él votó por este informe porque garantizaba que no era autorregulatorio y tenía mayor porcentaje para los medios de comunicación, y cuando se lo hicimos ver en una entrevista, dijo que la conexión estaba fallando y lamentablemente nunca volvió. Pero ¿cómo aprueban sin conocer? Es una vergüenza si no leen. Ese asambleísta Vinuesa, como el resto de los disidentes que usted cita, Alejandro Jaramillo, Johanna Moreira, ¿cómo aprueban sin leer, por favor, un principio elemental de la escuela? Eso es lo lamentable que está ocurriendo en la Asamblea Nacional y esperamos que ahora, a futuro, no vuelva a ocurrir con otros informes de ley que vayan a ser sobre temas más delicados. Porque al final del día no se puede manejar la legislación de un país en función de cuotas y visiones políticas cuando ni siquiera comparten esos espacios. Y yo creo que ya quedó claro el ejemplo de que mal paga el diablo, justamente con estos grupos como los de Pachacuti Radical e Idea Radical, que hablaban que iban a ser los grandes que ocuparían las vicepresidencias. Y hoy podemos ver cómo ni siquiera están sentados en esos espacios. ¿Usted es partidario, asambleísta Flores, veto total o veto parcial? ¿Qué piensa que va a ser el Ejecutivo? Nosotros consideramos que aquí hay que garantizar la libertad de expresión a toda costa y debería ser un veto total que garantice de alguna manera, primero, la garantía de los medios de comunicación que puedan ejercer su función con total transparencia y libertad. Y segundo, un proceso que pueda garantizar que la Asamblea Nacional rectifique este proceso de cara al futuro. Porque además hay elementos que aquí son importantes y quisiera dejarlo por sentado. Dentro del proyecto que se aprobó, hay reformas a artículos que ya ni siquiera existen en la ley, por lo cual tenemos hasta problemas dentro de lo jurídico, porque tendríamos que eliminar y reestructurar un mal informe para tratar de que mediante un veto parcial se resuelva corregir esto, cuando es algo que la Asamblea Nacional nuevamente aprobó sin ni siquiera leer su texto. Bien, quiero dar la bienvenida al colega Lolo Echeverría desde su experiencia. ¿Qué debiera hacerse con este proyecto de ley mordaz? Otra vez nos hace recordar esa ley orgánica de comunicación de junio del 2013 durante el correísmo. Lolo, buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo a todos los participantes y a la audiencia. Me parece a mí que debería ser un veto total, porque así garantizamos por lo menos un año más de libertad. Y en segundo lugar, porque no es necesaria ninguna ley de comunicación. Bastaría con que el Estado cumpla los compromisos asumidos cuando firmó los acuerdos internacionales que garantizan y establecen las condiciones de trabajo de los periodistas y las condiciones de respeto por parte de los estados. Ahora, lo que ha pasado con este informe de minoría es que se ha tomado el viejo esquema de la izquierda internacional sobre la libertad de información, sobre el ejercicio del periodismo. Y aquí se ve claramente que parte de tres sofismas creados por la izquierda internacional y que son los que generan todos los controles y todas las sanciones que establece esta ley, pero sobre todo establece la concepción general de la información. Esos tres sofismas son: el primero, que la información y el periodismo son poderes fácticos que reducen o atentan contra el poder político. El segundo, que los dueños de los medios son los que imponen la información y la opinión. Y el tercero, que el dueño del relato es el dueño de la verdad. De aquí, de estos tres sofismas, surgen como consecuencia lógica el establecer por parte del Estado la garantía de la información, la garantía de la verdad. Si es que fuésemos lógicos,
el artículo 17 debería haber sido el único, porque ahí dice que el Estado garantiza la verdad y por lo tanto está prohibida, también añade, y está prohibida todas las formas de mentira. Bueno, con eso está todo. Si el Estado tiene la verdad y nos puede garantizar a todos los ecuatorianos, ¿va? Entonces solamente tenemos que averiguar qué dice el Estado para saber cuál es la verdad y borrar todas las demás opciones y opiniones. Así de absurdo es esta concepción. Pero lo raro y lo triste es que todos los gobiernos autoritarios del mundo han adoptado estos sofismas y las consecuencias de ellos, porque a los gobiernos autoritarios no les conviene que nos tengan la posibilidad de fiscalizar al poder. Y no les interesa el ejercicio del periodismo libre, que constituye un puente entre el poder y la sociedad, y que en nombre de los derechos de los ciudadanos fiscaliza al poder. Eso no les interesa a ningún gobierno de izquierda, derecha, lo que sea, no le interesa a ningún gobierno autoritario. De manera que de estos sofismas es que surge todo este afán de controlar la información y este afán de, inclusive ahora se ha llegado un poco más lejos, estableciendo una especie de Siberia nacional en donde se lleva a los periodistas díscolos para reeducarlos, para establecer cursos, dice, organizados por el Estado, donde se establezcan los mecanismos correctos de verificación de la verdad, etcétera. Bueno, fíjese que todo esto además es una discusión un poco falsa, porque en la Constitución está el veneno. Si usted lee el artículo 20 de la Constitución vigente, que no se cambió, no cambió el gobierno Moreno, no cambió el gobierno Lazo, ni podían cambiar, y ahí está el veneno. Ese artículo dice que todos los ecuatorianos tenemos derecho a la información, pero que la información tiene que ser veraz, verificada, oportuna, plural, contextualizada. ¿Y quién garantiza que tenga o no tenga esas condiciones la información? Pues el gobierno de turno. De manera que sí, mientras esté vigente ese artículo 20, todo lo demás son discusiones ociosas y no tendremos posibilidades de gozar de libertad de información, Miguel. Lolo, es decir, por lo que señala, no necesitamos ley, ejercer el periodismo con responsabilidad, sino respetar incluso lo que ha firmado el Ecuador, el acuerdo de Chapultepec o la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que nos hemos adherido a eso. Por supuesto, y esta ley viola esos acuerdos. Por ejemplo, uno de los acuerdos en las condiciones para la libertad de expresión de la Convención Interamericana se establece que los funcionarios del Estado están sujetos a vigilancia por parte de los ciudadanos. Es así. Bueno, ningún gobierno autoritario acepta esa propuesta. Todos incumplen esa propuesta porque conciben exactamente al revés, que el Estado es el que tiene que vigilar, y por eso también se establece ese sofisma. A mí me parece hasta gracioso escuchar la misma fórmula. Por ejemplo, el expresidente Correa solía decir, bueno, quieren libertad, pero libertad para todos, libertad de expresión, entonces yo también tengo derecho a decir lo que quiera de los periodistas. Hace 2 días acabo de escucharle a Bukele exactamente lo mismo, y hace una semana le he escuchado exactamente lo mismo a López Obrador. Es lo que dicen todos los autoritarios. Yo también tengo derecho a la libertad de opinión, por lo tanto considero que estos periodistas son mentirosos y que dicen calumnias, etcétera. Sin darse cuenta, Lolo, de que una autoridad pública está sometida aquí y en el resto del planeta al escrutinio público, están en la vitrina pública y consecuentemente sujetos a la crítica.
Lolo. No, sí, por eso no es un problema de la ley de comunicación, es un problema de la democracia. Es decir, la democracia establece que el dueño del poder es el ciudadano y que elige representantes. ¿Para qué? Para que cumplan lo que establece la Constitución y lo que establecen los compromisos que asumió en la campaña electoral. Y que el ciudadano tiene el derecho y la obligación de vigilar a sus representantes si cumplen con la representación. Esta sencilla y básico principio de la democracia es el que no se cumple. Vuelvo con el doctor Henry Cucalón. Frente a este panorama ha habido un pronunciamiento absolutamente claro, categórico, contundente, un veto total. ¿Seguiremos viviendo sin esta intención de una ley mordaza? Y debiera respetarse el libre ejercicio de la comunicación en el Ecuador, que además no solo esto es una atribución para los comunicadores, para el ciudadano común que tiene el derecho a la libertad de información, a la libertad de expresión, a la libertad de opinión. Doctor Cucalón. Es correcto el ejercicio de este derecho, que es la libertad de expresión, que debe ser protegido. Inclusive yo me permito hacer un acápite. No solamente quienes lo ejercen, en todo el sentido de la palabra, más ahora en el siglo XXI con el streaming, mucha gente hace comunicación. Ya el concepto tradicional, debate del siglo pasado en cuanto a la frecuencia, etcétera, ahora que tenemos por internet, mucha gente ejerce la comunicación y debe estar en esa línea. Por eso es preocupante estas reformas altamente punitivas, contrario a todo tipo de autorregulación o de corregulación, como bien citaba el asambleísta Flores, contraria a los estándares internacionales, porque hay que tener una precisión. Yo concuerdo con don Lolo Echeverría en cuanto a la tema de las leyes o no. Recordemos que en el año 2011 el pueblo ecuatoriano votó en una consulta porque haya una ley de comunicación. No podemos contradecir, pero eso no significa que debe existir una normativa jurídica contraria a los preceptos, contraria a la lógica, contraria a los estándares internacionales y peor, que sirva de traje a la medida del poder autoritario para saciar sus intereses y no los de los ciudadanos. Por eso es que quiero ser enfático en este tema de lo que yo denomino la estatización. Voracidad estatal, que ahora quiere imponer en la práctica, reemplazando a la Supercom, ya eliminada en la reforma que hicimos en 2019 y censurado y destituido el señor Ochoa en su momento, lo que ahora se denomina en la Defensoría un Ministerio de la Verdad. Eso no es lógico, por eso esto tiene que ser absolutamente vetado. No podemos tener estos comisarios, este Ministerio de la Verdad, que desde el poder le diga a los ciudadanos qué es lo que deben hacer, qué es lo que tienen que decir, qué es lo que deben profesar. Y como esto no es un accidente, y muy buenos ejemplos que ha citado, fíjense algo, la polarización de la sociedad, en este caso poniéndolo a la prensa, que puede tener errores como el suyo, los puede tener, pero esta polarización deliberada que hacen para ir a la radicalización es el fundamento de todo populismo autoritario. Es una fórmula, por eso es que se repite en varios países. Ese es el ingrediente básico, la radicalización que se utiliza, se la fomenta para poder hacer una praxis política propia de los autócratas. Y esto tiene poco que ver con las izquierdas y con las derechas. Por eso para mí es importante que el mensaje tanto del gobierno como de los ciudadanos sea muy enfático en el sentido que esto va en contravía a los intereses de los ciudadanos. No podemos tolerar que haya una normativa punitiva porque sería una regresión a esos avances que ya se dieron. No podemos regresar al modelo del año 2013, superado y reformado, fruto de grandes consensos entre la sociedad civil, los ciudadanos, los medios de comunicación e inclusive
los estándares internacionales. Debemos denunciar esto que ha pasado y peor, como lo ha relatado el asambleísta Flores, de asambleístas que ni siquiera son congruentes con lo que sucedió de mal proceder en el año 2013, sino que ni siquiera saben qué es lo que han terminado aprobando. O sea, los han utilizado dentro de un combo político en repartición de cargos para hacerle el juego a los que siempre han querido ponerle un dogal a la libertad de expresión. Doctor Cucalón, es bueno, a propósito de lo que señala, recordarle al país esa ley nefasta de junio del 2013 y el funcionamiento. Recuerdo, porque tuvimos la iniciativa con respetables colegas de hacer en esa época cadenas de radio, y pretendieron sancionarnos desde la entonces Superintendencia de Telecomunicaciones por no haber pedido permiso para unirnos las radios un 10 de agosto y para hablar de libertad de expresión. Es decir, esos ejemplos debieran ser procesados para que jamás se atente contra una libertad, en este caso, para hablar un 10 de agosto de la libertad de expresión, doctor Cucalón. No solamente ese ejemplo, sino que ya con ley o sin ley, el Estado, que bajo este precepto y sofisma, como bien denominan, es el dueño de la verdad absoluta. Solo ellos son los proveedores de la información. Todo lo contrario está distante a lo que quiere el poder político de turno. Se entrometía en las entrevistas haciendo cadenas de réplicas en cadenas. No que vaya el mismo funcionario a decir su versión, a lo cual tiene pues absoluto y pleno derecho. Ayer, hoy y siempre. No, desde el Estado, en una cadena que solo es para grandes temas de trascendencia nacional, de emergencia nacional, de tragedias, entre otras cosas, para replicar en una cadena a la persona que estaba hablando en el minuto. Y cuando el poder de turno, en este caso el expresidente, ejerciendo estamentos públicos, poder público, recursos públicos, denostaba, criticaba desde el púlpito del poder, que no es lo mismo en el ejercicio transversal. Y por eso podemos quedarnos toda la mañana poniendo los ejemplos de lo que sucedió. Y por eso ha sido castigado. Eso no queremos repetirlo. No importa si ahora el poder lo tiene otra persona. Eso no puede ser. En eso tiene que haber una comprensión total, una pedagogía social de lo que no se puede repetir. No importa si ahora es uno que uno conoce. No, por ahí no va el tema. Doctor, por eso... Sí, por favor, don Miguel. Sí, y ahora la figura que se busca en este proyecto de ley que será vetado, que sea la Defensoría del Pueblo la que censure, la que determine qué es verdad, qué no es verdad. Es decir, el mismo poder opresor con otro disfraz. Esa no es la labor de la Defensoría del Pueblo, que en legítimo proceder debe ser la institución más vigorosa y más importante que tenga la nación para defender a los ciudadanos, eso sí, del abuso del poder, para ponerle un freno al poder. Conjuntamente con el fiscal general o la fiscal general deben ser los dos puestos más importantes que tenga la nación. Es para ponerle una cortapisa al poder, no para hacer alfombra del poder, pues, de quienes le van a determinar qué es la verdad oficial. ¿Ya? Eso no es tolerable, eso no es permitido. Si sin ley se pueden producir abusos en general, y no solamente en el rango periodístico per se, sino en general, ahora imagínense, si la norma consagra este tipo de adefesios y situaciones ilógicas. Y lo peor, que no han sido ni siquiera motivo de un debate nacional, nadie lo ha pedido. Hay un pésimo ejercicio de representación política, porque si usted me dijera, voy a ser de abogado del diablo, que este es un petitorio nacional, que el legislador lo canaliza, lo interpreta y lo aprueba, yo no estaré de acuerdo, y para eso viene el contraste de posiciones y los disensos en democracia. Pero como ha señalado el asambleísta, no sabían ni lo que votaban. En muchos casos los mismos decían que era contrario. No entendían, no tenían una comprensión de a quién se lo quería llevar. Es decir, no habían ni siquiera, no estudiado, leído lo que estaban aprobando, sino que era el Contreras por el Contreras
al gobierno de turno y el zafarrancho legislativo del reparto del día jueves pasado. Miren, las libertades ciudadanas que son para todos, no solamente para los de mi grupo, no solamente para los de mi gobierno, no solamente para los de mi partido, para todos, porque ese es el juego democrático del poder, no puede estar pues sujeto a estas discrecionalidades y a estas sandeces. Doctor Cucalón, ¿cree que aquí también se ha violado con este proyecto la Constitución cuando se menciona como ente regulador a la Defensoría del Pueblo? El artículo 215 de la Constitución le obliga a la Defensoría del Pueblo a hacer tutela y defensa de los derechos de todos los ecuatorianos, y va a tornarse en violador de los derechos de los ecuatorianos. Está para proteger la tutela de los ciudadanos, no la tutela del Estado. Por eso yo denomino una vez más, ya le han dicho mordaza, etcétera. Esa es una estatización de un derecho y en este caso la estatización de la verdad. O sea, ya este es el grado supremo. Aquí ya ni siquiera están retrocediendo a la del 2013, están avanzando en algo que no debe ser. Y ya desde el punto de vista jurídico, esa no es una atribución constitucional, que está en la Carta Magna de la Defensoría del Pueblo, que tiene otro rol. Por eso lo quieren rebajar vía ley de comunicación, vía reforma de ley de comunicación, hacer una comisaría de la verdad. Y ese no es su rol, ni en lo jurídico, ni en lo práctico. Por esto debe ser vetado jurídicamente y rechazado popularmente. Asambleísta Juan Fernando Flores, consecuentemente debiera haber el veto total del Ejecutivo a este proyecto impresentable aprobado en estas condiciones, sin leer ni procesar bien. Sin duda tiene que darse un proceso donde el veto debe responder justamente, como mencionaba el ex legislador Cucalón, a poder garantizar de que no haya ninguna violación, especialmente de derechos de los propios ciudadanos ecuatorianos. En función de eso, nosotros hemos considerado que por la composición que tiene el mismo proyecto que fue aprobado, por la falta de coherencia legislativa en elementos donde la estructura ni siquiera responde a una lógica, porque nosotros lo mencionábamos en el Pleno de la Asamblea Nacional. A todos los asambleístas al inicio de la gestión se nos entrega un libro, que es el libro que corresponde a la práctica y técnica parlamentaria, que establece incluso cuando una ley va a ser presentada, cuál es el proceso, cuáles son las estructuras, cuál es la dinámica. Quieren saber que este informe ni siquiera cumple con eso. Estamos convencidos de que incluso si se presentara ante la unidad de técnica legislativa de la propia Asamblea Nacional, no pasaría, porque ni siquiera cumple con los estamentos que están establecidos para eso. Así que en función de eso y todas las consideraciones que hemos dado, además de su contenido, no cabe aquí un proceso de tratar de reestructurar, porque no lo vamos a lograr. Y no porque no sea factible, no sea posible. Es porque aquí se va a mantener una línea donde el correísmo va a decirle a quienes ahora manejan, no, ustedes no pueden dar el voto. Entonces, Izquierda Democrática disidente, así como los Pachacuti radicales, no cambiarán su postura. Los otros asambleístas de Pachacuti ahora no saben cómo responder o resolver el tema de que le prometieron más espectro radioeléctrico garantizado a los pueblos y comunidades, y con esta ley no se da. Y en función de eso seguramente constituirán nuevamente no dar los votos. Así que aquí lo que cabe es un veto total que le dé garantías desde la visión del Ejecutivo a los derechos que deben tener los ecuatorianos, especialmente la prensa libre, que es lo que siempre debe funcionar cuando estamos en democracia. Y ese será el principio que siempre se mantendrá desde el Ejecutivo Nacional. ¿Cree usted, asambleísta Flores, que entre ellos también se han engañado? Primero, lo que les prometieron desde el correísmo a estos correístas del ala de Pachacuti y a los correístas del ala de Izquierda Democrática. Bueno, es que yo creo que es más que claro. Hablaban en días anteriores de que la idea disidente ocuparía una de las vicepresidencias y que Pachacuti Radical también ocuparía una de esas vicepresidencias. Cuando vemos quienes están sentados allí, no les cumplieron de ninguna manera. Ahora lo que les están ofreciendo... Bueno, ahí está, por favor, Pereira, que dice ser todavía de Pachacuti, aunque es del ala correísta de Pachacuti. Bueno, al asambleísta Pereira lo han sacado de Pachacuti yo creo que ya unas 3-4 veces. El problema aquí es la falta a veces de coherencia de Pachacuti.
resuelve sacarlo, la semana siguiente resuelve devolverlo, después resuelve otra vez sacarlo, después decide devolverlo. Ahora perdieron el control entre ellos mismos de quién maneja Pachacuti, y por eso ellos dicen que se mantienen bajo la línea de que son Pachacuti. Pero ahora, ¿cuál es el punto? A los que les habían ofrecido estos espacios y no les han podido cumplir, ahora lo que les quieren ofrecer es las presidencias y vicepresidencias de comisiones, bajo un alegato que va a ser más ilegal e incoherente de todo, porque van a pretender reestructurar algo que la ley no los faculta, que es no solo la conformación de las comisiones, sino querer darlo a eso como botín político para poder cumplirles a quienes hoy están molestos porque ni siquiera les han dado la cara de por qué no les dieron los votos. Permítame decirle sobre eso, asambleísta Flores. Aquí, en la revista de Opinión Democracia, le consultamos al hoy presidente Virgilio Saquicela, y él dijo que no es legal la reorganización de las comisiones, pero va a ser el director de orquesta para seguir violando el ordenamiento jurídico este señor Saquicela. Bueno, es que tampoco era legal la forma de proceder para poder destituir a Guadalupe Llori, y tampoco era legal el sistema como se estableció de la comisión para proceder directamente contra Yesenia Guamaní. Él puede decir que no es legal y que él va a garantizar que eso no va a suceder, pero se le olvida que él representa un solo voto, por lo cual él no va a poder cambiar la visión estratégica y clara que incluso el propio expresidente de la República, Rafael Correa, el mismo día que se votó esta ley Mordaza y el mismo día que se constituyó esta nueva estructura, publicó que era necesario que se adecente la comisión de fiscalización, cuando nos llamaba la atención que alguien que es prófugo de la justicia hable un poco de decencia. Pero ya ahí dejaban clara cuál es la línea. Van por la comisión de fiscalización, van a iniciar procesos de perseguir a los asambleístas que somos voces disidentes o incómodas para ellas, y en función de eso irán avanzando hasta que logren de alguna manera establecer también una mordaza política dentro de la Asamblea Nacional. Quien me resulta incómodo o se alinea o tendrá alguna sanción para simplemente callarlo, y eso no es lo que queremos en el Ecuador. Lolo Echeverría, frente a este panorama, ¿cómo mantener? Si va a haber un veto total, que sería una opción del Ejecutivo, ¿cómo mantener esta Asamblea Nacional en estas condiciones que sigue haciendo barbaridad y media, como se dice? Creo que la sociedad es la que debe debatir constantemente este tema, porque es un tema siempre de actualidad y es un problema que amenaza constantemente a la libertad de expresión y al derecho de los ciudadanos. Y esto ocurre en todos los países. Como digo, todos los autoritarios son alérgicos a cualquier libertad de información. Y el propósito es ir avanzando hacia la estatización, como dice Henry Cucalón, absolutamente de acuerdo, esto es así. Por eso se establecen estas ahora anomalías respecto del ejercicio de la libertad de expresión. Estas anomalías son, las cadenas nacionales son una anomalía, porque es imponer una verdad, es obligar a escuchar, no hay lo que el propio Estado promueve, que es la pluralidad, no existen esas condiciones. Después tampoco, en la actualidad las redes sociales también constituyen una anomalía en ese sentido, porque ahora se ha relativizado la verdad en las redes sociales porque cada quien cree que puede tener su opinión. Es decir, no tiene que fundamentar ni racionalizar, no, es mi opinión. En ese sentido, entonces, se le da igual valor a la opinión del tonto y la opinión del sabio. Y no es así, por ese camino no vamos a ninguna parte. Pero este mecanismo de las redes sociales de relativizar la verdad aprovecha el propio Estado. Cuando los gobernantes creen gobernar a través de tweets, están haciendo también esta relativización de la verdad, porque es más fácil poner una información, una opinión a través de un tweet donde no hay repreguntas, donde nadie le va a contradecir, donde nadie va a contrastar con datos, etcétera. Entonces es una comodidad, pero fíjese cómo ni el Estado puede cumplir aquello que está pretendiendo, ni los gobiernos cumplen lo que pretenden. Y lo mismo se puede decir de los legisladores. Y la tercera anomalía son
públicos y comunitarios. Porque mire, todo esto que se establece como sanciones, vigilancia, es para los medios privados. Esto se concibe como que el medio público es puro y limpio. Claro, ahí no hay ninguna cosa que observar, ahí no entrará jamás el defensor del pueblo, ni habrá consejos de vigilancia. Todo esto es para los medios privados. Dice el absurdo de los consejos de vigilancia, que le da a esos consejos que son designados por el gobierno, tienen el mismo poder que los consejos editoriales. Entonces ya con eso le quita autonomía a los medios privados. Esto es una cosa verdaderamente peligrosa. Incluso esta apariencia de derechos para los periodistas que pueden denunciar como que fuese atentado a la libertad de ellos, cualquier observación de parte de los editores, hacen imposible que siquiera se pueda mejorar la calidad del periodismo, porque el editor es para mejorar la calidad del uso del lenguaje, la sintaxis, el que tenga debidas fuentes, el que tenga sustento, las verdades que se dicen o el relato de los hechos. Pues todo eso quedará en manos de los tales consejos de vigilancia. Esto es una cosa de locura, de locos. Bueno, y los medios comunitarios que son, tienen ventajas, 10 puntos adicionales, en todos los concursos y tienen también derecho a créditos, todas estas condiciones de privilegio que establece la ley es para que los medios comunitarios que van a ser dependientes del Estado se impongan por sobre los medios privados. ¿A dónde vamos con todo esto? Vamos a lo que ocurre en Cuba, en China o en Rusia, donde solo hay medios oficiales, los demás no cuentan. Doctor Henry Cucalón, quiero ilustrar para el registro histórico y que lo comente a propósito de la denuncia que formulara el asambleísta Flores, que ahora ya se pretende reorganizar las comisiones legislativas partiendo de que no hay sustento ni constitucional ni legal. Lo que dijo, porque es bueno recordar a quienes mienten diariamente, el caso del presidente de la Asamblea Nacional, que hoy, como ha dicho el asambleísta Flores, se va a empeñar en esta reorganización, sacar la comisión de fiscalización y les ofreció repartirse presidencias y vicepresidencias, lo que dijera Virgilio Saquicela a la revista de Opinión Democracia precisamente sobre esto. Claro, las comisiones no pueden ser cambiadas, no existe una disposición legal que faculte el cambio de la integración de las comisiones, las presidencias fundamentalmente, salvo que al interior de cada comisión se dé un evento de esa naturaleza que se veía ya por la decisión de los integrantes, los 9 integrantes de una comisión. Pero no existe esa posibilidad, así que no hay cómo ni si dar paso a una situación que no está legislada. Eso dijo Saquicela. Bueno, no es nuevo decirlo esto. A miembros de la conferencia episcopal les dijo que él quería dialogar, mediar, y va y vota por la destitución del presidente de la República. ¿Quién puede creer en este señor? ¿Se puede o no reorganizar las comisiones, doctor Cucalón? Mire, don Miguel, el señor que funge de presidente en la Asamblea representa la desconfianza institucionalizada. Es un señor que no amerita credibilidad alguna y por sus actuaciones se confirma lo que estoy diciendo. Ahora vamos al ejemplo práctico. Ante la duda de cómo se pueden reorganizar las comisiones y más allá de mayorías o minorías, en las últimas reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que aprobamos en el periodo pasado, se zanjó cualquier duda. La única capacidad que se tiene para remover o cambiar a los que presiden las comisiones, y esta que tanto les preocupa, la Comisión de Fiscalización, es el mismo trámite que el de remover o destituir a las autoridades. Es decir, tiene que haber un proceso, tiene que haber igual una denuncia, la conformación de una comisión pluripartidista de sustanciación. O sea, igualito que presidente, vicepresidente y los 4 vocales del CAL. Es decir,
no es a mano alzada dentro de la misma comisión, no se puede hacer. Si antes hubo alguna duda, porque esto ya lo viví también, y yo fui uno de los que dije que no se podía hacer, más allá que me guste o no me guste quienes lo estaban presidiendo las comisiones, ahora es taxativo, ya no hay, solo hay que leer nomás, abrir y leer cuál es el procedimiento para cada una de las comisiones, tanto presidente o vicepresidente, con derecho al debido proceso, sin perjuicio cuáles sean las mayorías o minorías parlamentarias que se pueden dar. Así que no hay que tratarlo a la ligereza, pese al poco respeto que se le puede tener a la palabra de quien funge de titular de la función legislativa. Asambleísta Flores, hemos escuchado lo que dijo antes y lo que pretende ahora Saquicela. ¿Se le puede creer o como bien dice el doctor Henry Cucalón, aquí se ha sembrado la desconfianza institucionalizada? Simplemente cuando se quiebra la institucionalidad del Estado ecuatoriano hay algunos que aplauden, y aquí vamos a tener que entender que la estrategia está justamente destinada hacia eso. Y yo incluso voy a hacer una visión personal. Yo estoy seguro que el propio presidente de la Asamblea Nacional no está dentro de esa línea. Por eso él menciona que no es legal, que no hay que hacerlo, que no se puede hacer. Pero de nuevo, él es uno dentro de una mayoría que hoy simplemente lo que hizo fue colocarle una pistola en la cabeza a lo que es la presidencia de la Asamblea Nacional. Porque ¿cuál va a ser el punto? Si él como presidente de la Asamblea Nacional no les empieza a dar paso a estos caprichos, no se empieza a cumplir, iniciarán una destitución al presidente de la Asamblea Nacional bajo el mismo alegato con el cual se dio a Yesenia Guamaní, y fácil, subirá entonces en este caso la asambleísta que sí va a cumplir con lo que se... Claro, por eso le pusieron a Holguín, o sea, para hacer la acción final, de tomarse totalmente. Es que eso es al final lo que van a perseguir. Entonces yo creo que más allá del propio presidente de la Asamblea, aquí el punto está claro. El correísmo va a buscar avanzar en su estrategia de retomar nuevamente desde la visión que ellos tienen del poder, el control, la censura y la opresión al pueblo ecuatoriano, y por eso ahora han establecido esta dictadura legislativa. Asambleísta que me resulta incómodo, sancionado. Comisión que me resulta incómoda, los destituyo de la comisión y la reestructuro. Presidente de la Asamblea Nacional no da paso a mis cumplimientos y a mis caprichos, simplemente resultará incómodo y en función de eso tendrá que darse alguna otra solución. Y les voy a poner un ejemplo más para que podamos ver cómo está tomado justamente desde esa visión la presidencia de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional sesionó esta semana el Ministerio del Trabajo, que establece que las instituciones públicas pueden evaluar los procesos de virtualidad, y sorpresivamente, porque el buró político del correísmo ahora les conviene que estén en sus provincias por estos procesos de las campañas, las primarias y lo que se está llevando, ahora están forzando a que hoy a las 6 de la tarde se reúna el CAL para resolver la próxima semana ir a la virtualidad. Y no lo estamos haciendo por el tema de la pandemia, porque por la pandemia basta ir a la Asamblea Nacional y ver cómo no hay una medida realmente que se esté tomando en función de la alza de casos de COVID. Esto se está volviendo simplemente un hecho donde ahora el buró político toma las definiciones de qué es lo que tiene que hacer la Asamblea Nacional, da una disposición y seguramente hoy en la tarde votarán que la próxima semana nos mantendremos en virtualidad, sin ninguna coherencia dentro de los procesos de la salud, simplemente porque a unos les conviene y eso es lo que se quiere hacer. Entonces no se puede jugar así con la Asamblea Nacional. Estamos hablando de la desinstitucionalización del primer poder del Estado, y de nuevo, algo en lo que los demócratas siempre estaremos en contra, pero habrán los que obviamente siempre estarán felices y seguirán aplaudiendo para que esto suceda. Lolo Echeverría, ¿van a querer seguir atropellando procedimientos como se ha evidenciado? Dicen una cosa, hacen otra cosa. Desde la Asamblea Nacional, ¿van a seguir generando mayor desestabilización? Bueno, sin duda alguna, porque mire, lo que estamos asistiendo es a una guerra entre el gobierno y la mayoría en la Asamblea. Y todo es para conseguir en definitiva el control de los organismos de control. Es decir, el que
los organismos de control es quien tiene el poder real, y por eso es esta guerra. Y para conseguir eso se valen de toda clase de triquiñuelas o simples ilegalidades. Esa es la calidad de la democracia que tenemos. Esto obedece a la degradación que han sufrido los partidos políticos y a la degradación en el ejercicio de la democracia. Si esto no cambia, no va a cambiar la conducta de la mayoría. Intentará imponerse a cualquier precio. Y mientras tanto, las cosas, los intereses de los ciudadanos ni siquiera se debaten ni se discuten, ni tampoco las cosas importantes se resuelven. Mire usted cómo este hackeo de los votos de los diputados ya se olvidó. Pero esto es un secuestro de la democracia. ¿Cómo puede pasarse por alto una cosa así? O es verdad o es mentira que hubo el hackeo. Sí, pero eso tiene que dilucidarse, porque no puede ser posible que tengamos dudas acerca de quién tomó la decisión, si dentro o fuera de la asamblea. Es decir, para los mismos asambleístas es cuestión de supervivencia el definir si hubo o no hubo hackers que de fuera de la asamblea tomaron decisiones. Bueno, hay evidencias en los documentos. El informe de los técnicos dice que sí hubo ingreso a las 4 cuentas de los asambleístas que les dieron votando por el sí cuando ellos se pronunciaron por el no. Y el señor Saquicela sale y dice, no hubo nada, no hubo hackeo, no hubo nada. O sea, ¿en qué creemos? ¿En los documentos, en los informes técnicos o en las mentiras de un presidente de la asamblea? O sea, ¿para qué pidió el informe técnico si es que no va a hacerle caso? Pero mire, no deberían hacerse ninguna votación virtual ni sesión virtual mientras no se dilucide esta verdad sobre el hackeo de los votos. Bien, muchas gracias por aportar a este debate, muy amables, muy ilustrativo, al doctor Henry Cucalón, a Lolo Echeverría y al asambleísta Juan Fernando Flores. Esta es la realidad que estamos viviendo en el país, entre la mentira y la verdad. Y ahora quiere el Estado tratar de controlar quién dice la verdad, quién dice la mentira con esa ley. Muchas gracias a Henry, a Lolo y a Juan Fernando. Muy amables. Gracias, un saludo para todos. Muchas gracias. Buenos días. Muy buen día. 8:15 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y les anunciamos nuestros siguientes invitados: el ingeniero César Arias, experto en temas de movilidad, y el licenciado Guillermo Abad, exsecretario de Movilidad del municipio de Quito, para hablar qué está pasando con la movilidad, qué está pasando con los accidentes de tránsito en esta capital, qué pasa con los niveles de preparación, capacitación y la pericia que deben tener los conductores. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. Según la nueva ley de comunicación aprobada por correístas y Pachacutic, serán funcionarios de la Defensoría del Pueblo los que deberán ejercer el control sobre los medios de comunicación y sus publicaciones. La idea es que haya un defensor de audiencias y lectores en cada una de las dependencias de la Defensoría del Pueblo a escala nacional. Ellos entre los ciudadanos y los medios de comunicación por reclamo.